En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Les damos la bienvenida a Apertura del Noticiero de Televen, su primera emisión. Muy buenos días para todas y todos. Vamos a comenzar a trabajar una nueva agenda, en este caso la del jueves 11 de julio. Bienvenidos entonces, renovamos también el agradecimiento por la sintonía, el respaldo, el apoyo y la participación, que es muy importante. Tenemos contacto abierto a diario, tenemos a la orden desde ya la red social X para que ustedes pues puedan ofrecer sus comentarios y desde luego trabajaremos una agenda formal más lo que se vaya sumando en el desarrollo de esta primera emisión. Ustedes saben que la dinámica informativa es muy intensa, ¿no? No solamente en el escenario nacional, sino también en el internacional. Muy importante en este sentido. Bueno, para ubicarnos de una vez, hay un tema fundamental que ocupará parte del desarrollo de este resumen y tiene que ver con el proceso electoral venezolano. Mucha información va sumándose y lo que se vislumbra es que en los próximos días, pues en la medida que avance esta campaña electoral, que es bastante corta ya, fíjense que quedan muy pocos días para el 28 de julio, pues habrá seguramente información, habrá debate, habrá intensidad y eso es lo que estamos apreciando. Comencemos entonces a presentarles el relato fundamental. En este caso hay varios temas. Vamos a destacar uno que surge del contexto internacional, pero es vinculante a la situación político-electoral venezolano. Renovó criterios ayer el presidente Gustavo Petro a través de la red social X que utiliza con frecuencia para hablar de la situación venezolana y además ratificó su propuesta de un acuerdo. Un poco hizo el parangón, parecido a lo que fue el acuerdo de paz en Colombia, en esta ocasión, en el caso venezolano, entre partidos políticos de la oposición y el gobierno. Es decir, entre candidatos, pudiera ser en ese sentido, para que se respeten vencedores y ganadores. Es decir, que se respete a la oposición, decía y lo remarcaba allí en ese mensaje a través de la red social, pero que también se firme ese acuerdo que dé garantías a todos para una participación democrática post-28 de julio sin mayores retaliaciones. Puede uno entenderlo de esta forma, ni mayores venganzas. En ese sentido, bueno, no habrá respuesta aún. Firmar un acuerdo a estas alturas parece bastante difícil, bastante complicado. Cada quien está en su campaña, cada quien está en su debate, cada quien desarrolla su estrategia y cada quien, bueno, fijará punto de vista. Sobre, no precisamente en alusión a lo de Petro, pero sí pudiera leerse como que está dentro de esa intención. Ayer Maduro, en las giras que realizó, tanto por el Táchira como por Barinas, pero en una de ellas hablaba y decía que su primer decreto, creo que fue en Barinas, sería para un acuerdo nacional, para una convocatoria, para que los factores de la política, la economía, los sectores sociales se reunieran para visualizar futuro hacia Venezuela. Cuando uno evalúa, en términos generales, el mensaje sobre esto, parece haber casi que una plena coincidencia en todos los candidatos presidenciales. Lo hemos conversado acá en los segmentos de la entrevista en el noticiero de Televen y se lo hemos planteado a varios de ellos. Decíamos, bueno, ustedes parecen todos estar de acuerdo en paz, entendimiento, concordia, unidad nacional. Ahora Maduro habla de un acuerdo nacional. Entonces, ¿por qué no comenzar a trabajar en ese sentido? Se plantearán muchas personas. Ya que se dice y se ratifica y se reafirma tanto, pues trabájese sobre esa línea. Sin embargo, a pesar de este planteamiento, también, bueno, el debate continúa. Ayer mismo Maduro volvió a acusar a la oposición de promover y financiar la presencia de paramilitares del vecino país de Colombia para perturbar el proceso electoral del 28 de julio. Investigación abierta en la Fiscalía, supuesta o presuntamente hay detenidos, no se conocen nombres ni quiénes son y qué vinculaciones tendrían. Por cierto, el comandante del Ejército de Colombia ayer mismo, a propósito,
de esta denuncia que han hecho durante 2 o 3 días voceros del comando de campaña del gobierno, a la par también del propio candidato que aspira a la reelección. Decía el comandante del ejército, señala que no tiene ninguna información en ese sentido, que Inteligencia de Colombia no tiene ninguna información sobre un supuesto movimiento de paramilitares que estarían con el propósito de perturbar, sabotear por una parte el sistema eléctrico venezolano, pero también atentar contra la vida del candidato Maduro, y que además perturbar, ejercer violencia o promover violencia para el 28 de julio. Bueno, no hay una información clara y definida de parte de la inteligencia colombiana, decía el comandante del ejército, ¿no? Sin embargo, los voceros del gobierno insisten, ha habido, lo ha dicho el propio fiscal Tarek William, comunicación directa con su similar de Colombia para hablar del tema, solicitando investigación y la presencia de fiscales venezolanos en el vecino país para hacer seguimiento a esta denuncia que se está trabajando. En fin. Bueno, forma parte todo ello del debate, ¿no? También otros candidatos se movilizaron hacia el oriente del país. Por ejemplo, el candidato de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, hizo presencia en Anaco. También estuvo en movilización el candidato de la Alianza del Lápiz. El candidato de la Plataforma Unitaria, junto con la dirigente María Corina Machado y otros dirigentes de los partidos de la Plataforma, hizo presencia también en el estado Anzoátegui en una gira y una concentración en la ciudad de Barcelona, en la capital. Allí volvió a hablarse de la necesidad de entendimiento y también afirmando confianza en una victoria en la elección del 28 de julio. Por cierto, ha sido controversial el cierre de negocios, la detención de personas, eso lo ha denunciado el comando de campaña de la Plataforma, el cierre de restaurantes. Decía González Urrutia que él se llevaba su viandita para evitar ir a un restaurante y lo pudieran cerrar. En fin, son señalamientos en ese sentido. También se habló de que fue detenido la persona que dio y también multaron o cerraron el negocio de las personas o la persona responsable de la movilización en camiones y el servicio de audio, el servicio, digamos, de sonido para la gira y la presentación de González Urrutia y otros dirigentes de la oposición venezolana. Bueno, eso está allí presente, esto se ha venido citando en forma recurrente, incluso hubo un pronunciamiento de la propia oficina del comisionado de los derechos humanos recientemente sobre el tema del hostigamiento hacia los opositores venezolanos. Bueno, eso está allí presente, no ha habido ninguna respuesta oficial en ese sentido. Bueno, Naciones Unidas, por cierto, insistió, ya están sus veedores acá en el país, insistió en que, bueno, debe realizarse y desarrollarse un proceso claro y transparente. Sin embargo, no fueron los veedores, sino la organización institucionalmente la que fija postura. Los veedores no pueden hablar, se reunirán con factores de la política, incluyendo el gobierno, pero no fijarán punto de vista en ese sentido. Ayer también se conoció una reunión convocatoria que hizo el canciller Iván Gil a los representantes diplomáticos en Venezuela para hablar del proceso electoral. Se conoció que 635 veedores internacionales están en el país. Hizo referencia a lo que considera él es la desventaja del gobierno frente al resto de los competidores por las sanciones y por la injerencia de factores externos, y apuntó de nuevo hacia el gobierno de los Estados Unidos. Considera, repito, que la candidatura oficial estaría en desventaja frente a los demás. Es su punto de vista en ese sentido. Bueno, y habrá en los próximos días seguramente muchas cosas conectadas con la dinámica del proceso y la dinámica de la campaña electoral como tal. Bueno, otras informaciones, ¿no?, también se citan en la agenda. Fíjense, ayer hablábamos de la producción de petróleo de Venezuela. Se citaba fuentes cercanas a la OPEP. Ya hoy se conoce con mayor claridad la información oficial. En ese sentido, según OPEP, la producción venezolana para el mes de junio fue de 851.000 barriles por día. Pero una noticia importante es que ha continuado subiendo la producción. Y el promedio ponderado, por decirlo de esta forma, para el primer semestre de este año 2024 es de 922.000 barriles por día. El promedio entre enero
y junio, de acuerdo a esta información que se conoce. El gobierno ha dicho que ya la producción está sobre 1 millón de barriles por día, pero algunas otras informaciones no coinciden con la que está, o con la que está manejando el gobierno, por lo menos públicamente hasta ahora. Un episodio que ocurrió ayer que se extendió por horas. Esto es materia de sucesos que voy a citar. No sabemos, imagino que a esta hora ya habrá sido levantado el accidente, pero desde la tarde volcó, fue muy delicado, una gandola con gas y cayó sobre un vehículo. Solamente heridos, afortunadamente. No hubo víctimas en ese sentido, personas que pudieran, bueno, en una situación tan agreste como esta y tan difícil. Pero se superó el incidente, pero todavía hasta las 10 de la noche la cola era inmensa en la autopista regional del centro. Bueno, a ver si hay alguna información en ese sentido que ustedes nos puedan también canalizar a través de las redes sociales, fundamentalmente la red social X. Vamos con temas internacionales. Bueno, tenemos por una parte que hubo un atentado no propiamente contra la vicepresidenta Francia Márquez. Ya su padre había sido objeto de unos disparos, nuevamente en la zona del Cauca, esta vez en el vehículo en que suele ella movilizarse. No estaba ella, pero hubo un disparo de fusil. Hay una investigación y hay presunciones en ese sentido. Quienes iban en el automóvil o en el vehículo no sufrieron mayores daños, pero esto ha creado, por supuesto, todo una reverberancia en Colombia y toda una multiplicación de conjeturas de que o quiénes pudieran, de qué forma parte de esto y quiénes pudieran estar detrás. Vamos con el tema de los migrantes. El Darién sigue abriendo pues obstáculos, siguen creándose mayores barreras para que los migrantes irregulares no crucen la frontera de Colombia a Panamá. Esto lo anunció ayer el gobierno panameño. El gobierno de Colombia protestó la situación, dice que no es lo más conveniente, que eso va a traer peores cosas. En fin, bueno, son pronósticos que realizan. Ya son 5 pasos que están detenidos. Un acuerdo, recuerden, entre Estados Unidos y el nuevo gobierno panameño para evitar que siga esa movilización masiva de migrantes irregulares que tienen la intención de llegar a Estados Unidos cruzando Centroamérica y México. Pero eso seguramente tendrá alguna respuesta en el día de hoy. Nos vamos ahora a los Estados Unidos. Bueno, el tema Biden sigue siendo objeto de debate intenso. Figuras prominentes del mundo del espectáculo, ya no solo de la política, sino también de diferentes sectores de la sociedad de los Estados Unidos que se identifican con el Partido Demócrata, están solicitando que renuncie, que no siga adelante. Sin embargo, Biden va a continuar. Es más, anuncia una segunda entrevista después del debate, esta vez a la cadena NBC, será el día lunes en horas de la noche. Su situación, lo deplorable de lo que fue su presencia en el debate contra Donald Trump. Donald Trump, en este caso, incluso las encuestas que se conocen en las últimas horas, sigue pues dominando el escenario, ya no con la contundencia que en algún momento tuvo, pero sí supera a Biden en la intención de voto de los que aspiran a participar en las elecciones de los Estados Unidos, o los que desean participar. Es lo que se espera. Hay un nivel también de expectativa de que pueda hacer. Biden dice que continuará en la carrera presidencial. Bueno, ya veremos. Otro tema internacional importante, la reunión de la OTAN. En este caso, lo que sí se conoció en el día de ayer es que aparte de hacer el seguimiento a lo que hace Rusia, también están haciendo un seguimiento a lo que hace China y su participación con Rusia otorgándole logística para la guerra con Ucrania. Esto no es bien visto y además se comenzó a manejar la idea firme de que es irreversible, esto va a ser bien delicado, la incorporación más temprano que tarde de Ucrania a la Organización del Atlántico Norte. Así que bueno, seguirán las tensiones sin duda alguna en el mundo y particularmente en Europa. Vamos con los deportes. Ya está el segundo clasificado para la final de la Copa América del domingo, que habrá de enfrentarle con Argentina. Colombia, en un juego muy intenso, ayer ganó 1-0, incluso con la desventaja de la expulsión de uno de sus jugadores. Colombia clasifica entonces para esa final. Hacía 23 años que no iba una final de Copa América. Fue un partido bien disputado, un poco, y lo comentábamos acá, desordenado desde el punto de vista técnico, pero finalmente, a pesar de la ofensiva y la intensidad y la fuerza que le puso Uruguay al final,
no pudo con Colombia. Así que bueno, Uruguay para otra ocasión. Y también en cuanto a la Eurocopa, que finaliza este domingo, 3 de la tarde, para los interesados, hora de Venezuela, ya tiene otro finalista, Inglaterra. Inglaterra ganó en el día de ayer un gol un poco más de los 90 minutos del jugador Watkins y bueno, le llevó al triunfo 2-1. Inglaterra triunfa entonces sobre Países Bajos y se clasifica para disputar la final contra España. Tremendas finales, tanto la de la Copa América en horas de la noche, 8 de la noche hora de Venezuela, como la Eurocopa 3 de la tarde hora local. Bueno, hablando de fútbol, una noticia bien interesante que se destacó mucho en la prensa española. Juan Carlos Escotet, el banquero Juan Carlos Escotet, quien es el principal accionista de Abanca, uno de los grupos financieros más importantes de España y también acá en Venezuela de Banesco, pues es nombrado presidente del Deportivo La Coruña, que está en segunda división, que por mucho tiempo estuvo en la primera división de España y ahora entra a la clasificación en la segunda división. Importante porque eso significa también un aporte de recursos, ¿no?, para el Deportivo La Coruña, que es un equipo histórico en la Liga Española. Y del béisbol, cosas buenas también. Salvador Pérez logró clasificar al top 10 en la historia de las grandes ligas entre los receptores con mayor número de jonrones. Imagínense, y buena actuación de otros venezolanos. Y en tránsito, en camino hacia el martes 16 de julio, cuando será el Juego de las Estrellas. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X, usando la etiqueta numeral Primera Emisión, los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, también la prensa internacional tendrá su espacio como siempre en esta Primera Emisión. La información del tiempo y eso que ustedes siempre, y agradecemos muchísimo, envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 11 de julio de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito después del himno nacional. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Jueves de TVT. Ah, mire, ¿y cuál es su recuerdo? Caramba, muchos bonitos, afortunadamente. Qué bueno, ya hablaremos de ellos. Bueno, saludos a todos en casa, nosotros listos de este lado para iniciar con la revisión de diarios que circulan a nivel nacional. De inmediato, ruede coletilla, señor director. Bueno, iniciamos este recorrido por la prensa nacional con la portada digital del Universal. Ellos destacan el siguiente titular: presidente promete paz antes, durante y después del 28 de julio. Dice la nota en detalle que el presidente Nicolás Maduro aseguró en Táchira que la extrema derecha busca traer violencia al país de la mano de grupos armados ilegales de Colombia para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales. También se destaca en esta portada: listos más de 600 veedores internacionales para el 28 de julio. El canciller Iván Gil informó que a la fecha Venezuela cuenta con 635 confirmaciones de veedores internacionales interesados en acompañar el proceso electoral presidencial del próximo 28 de julio y se hace referencia que estas declaraciones las hizo en un encuentro con el cuerpo diplomático en la Casa Amarilla. También se destaca en esta portada, tema internacional, una gran fotografía: declaran zona de desastre en Texas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró zona de desastre importante en Texas tras el paso de la tormenta tropical Beryl. La medida anunciada por la Casa Blanca permitirá desbloquear fondos federales para ayudar tanto a las labores de reconstrucción de infraestructura como para apoyar las necesidades urgentes de la población afectada. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario 2001, titular principal: Patria entrega un megabono de 2.520 bolívares. Señala el sumario de esta información que la ayuda está dirigida a los funcionarios públicos incluidos en nómina especial. La entrega se hará de manera directa y gradual. ¿Qué más hay en esta primera página del 2001? Panamá confirma el cierre de pasos por el Darién. Gobierno de Mulino informó que la medida busca proteger la seguridad de los
migrantes. Más abajo leemos, resuelven las fiestas con pasapalos de panaderías, bandejas de aperitivos se pueden encontrar desde $20 en adelante. La gráfica principal dedicada al deporte y en especial a la Copa América, porque Colombia es el otro finalista. La oncena paisa venció 1-0 a la selección de Uruguay. Ahora definirá el domingo 14 de julio el trofeo de la Copa América ante Argentina. Bueno, vamos a compartir con ustedes información que destaca en el portal web del Nacional. Ellos titulan: Venezuela registra al menos 223 accidentes de tránsito en junio. Dice el sumario de la nota que Miranda encabezó la lista de estados con mayor cantidad de incidentes viales, con 26,4% de los totales registrados. Le siguen Distrito Capital con 19,7%, Bolívar con 13,9%, Carabobo 7,6% y Falcón 7,17%. La motopirueta, declarada deporte nacional el 24 de junio, fue responsable de 5 casos con fallecidos y lesionados. Esta información la dio a conocer el Observatorio de Seguridad Vial. También señalaron que en estos accidentes murieron 75 personas y 226 resultaron lesionadas. De los fallecidos, 36 eran motorizados. 11 conductores de vehículos particulares, 10 acompañantes u ocupantes en los vehículos, 8 parrilleros, 4 peatones arrollados y 3 eran ciclistas, según el monitoreo de la organización en medios digitales. En otro titular que destaca el portal web del Nacional, este tiene que ver con el tema internacional. Atacan con fusil vehículo de la vicepresidenta de Colombia. ¿Qué se sabe? Dice el sumario, hace una cita para la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, abro comillas: esta vez no tenemos ningún hecho que lamentar, pero no puedo dejar de expresar mi enorme preocupación por el Cauca y por la tensión permanente que está viviendo la gente todos los días en toda la región. Y también cita esta nota que el vehículo en el que normalmente se transportaba la vicepresidenta de Colombia fue atacado a tiros cuando ella no se encontraba en una carretera en el convulso departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. Bueno, ahora revisamos portada de Últimas Noticias. Titular principal: Maduro 2 puntos, la derecha busca traer Paraco. Se señala en este sumario que corresponde a esta información lo siguiente: Colombia es creación nuestra, la fundamos, pero lamentablemente ha estado en manos de los apellidos, las oligarquías, y la han dividido. Una guerra de 70 años y todo ese grupo de paramilitares lo quiere traer la derecha a Venezuela, señaló en un acto de masas en el estado Táchira. ¿Qué más encontramos en la portada? Más de 1 millón de turistas han visitado al país en lo que va de año. El ministro Ali Padrón dijo que en el primer semestre llegaron 1,09 millones de turistas, lo que evidencia un alza respecto a 2023, cuando arribaron 600.000. También se informa, migrantes podrán culminar bachillerato vía virtual. El Ministerio de Educación habilitó la plataforma Edúcate en Venezuela para que los que no cerraron su educación media, puedan culminar sus estudios. También leemos lo siguiente: atención con esto, es un tema de vialidad. Hoy estará cerrado el paso por el kilómetro 4 de la autopista regional del centro. Bueno, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del Correo del Orinoco. Ellos titulan: Acueductos de la Mulata y el Mesón surten de agua a 125.000 tachirenses. Dice en el antetítulo que el presidente de la República constató personalmente los daños en el recorrido por los poblados que se inundaron. También tenemos en esta portada: Canciller informó a diplomáticos acreditados en el país sobre planes contra proceso electoral. Resaltó la presencia de 635 veedores para el 28 de julio. Más abajo, OPEP Plus disminuyó en junio su producción petrolera. También se destaca en esta portada: Bernabé Gutiérrez alerta sobre una campaña para confundir. Más abajo, Ecarri pidió el apoyo de todo el que quiera un país desarrollado. Y también en esta portada, consejos comunales de Falcón quieren resguardar parque ecológico o eólico, de Paraguaná. Dice que el planteamiento lo hicieron ante el Ministerio de Energía Eléctrica.
Hablamos de deportes con la portada del diario Líder, titular principal Salvador Demoledor. ¿Qué tiene esta información? Lo siguiente, el Careta de Kansas City fue clave en los 2 triunfos ante San Luis con sus jonrones 15 y 16 más 4 carreras empujadas. Inglaterra resolvió a su manera, esperaron hasta el minuto 90 para vencer a Países Bajos. El domingo luchará ante España por quedarse con la Eurocopa. Y Colombia pasó a la gran final, venció 1-0 al favorito Uruguay y este domingo choca con Argentina en la Copa América. ¿Cuál es su equipo entre esos dos, Colombia y Argentina? Caramba, me la pone difícil, porque mi equipo siempre será la Vinotinto. Bueno, pero bueno, en este caso me la pone muy difícil, sí, porque son dos buenos equipos también. Además que son afectos que hay por allí también. Bueno, Colombia y además Argentina le ganó a Canadá. Así es. Bueno, cosa que nos complace. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Un ciudadano extranjero residente en el país puede sufragar este 28 de julio. Los extranjeros con más de 10 años de residencia en el país solo pueden participar en las elecciones municipales y regionales convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Por tal motivo, no podrán sufragar en los comicios presidenciales. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país. En el estado Monagas tenemos la portada del periódico La Verdad. Titular principal, zona agrícola afectada por crecida del río Amana. Los agricultores de la población Amana del Tamarindo, al sur del municipio Maturín, resultaron afectados ante la crecida de este río. El desborde del afluente anegó más de 20 hectáreas de siembra de yuca, maíz y auyama de varios campesinos de esta localidad. También en esta portada leemos: INSE entrega más de 3.900 certificados y en materia de sucesos intentó pasar droga dentro de un mango. El hecho ocurrió en el centro de reclusión de Temblador. Bueno, veamos ahora qué trae la portada digital del periodiquito que circula en el estado Aragua. Ellos titulan: Colombia negó plan de sabotaje para el 28 de julio. Dice parte del sumario que el general Luis Emilio Cardoso, comandante del ejército colombiano, desestimó que desde el país neogranadino se geste un plan de esta magnitud contra el proceso electoral venezolano. También tenemos este suceso que ya comentaba Carlos al inicio: vuelco de cisterna de gas dejó 3 heridos en la autopista regional del centro. El pesado vehículo cayó ayer sobre un carro particular a la altura del sector La Bonanza. Más abajo, este titular que se repite en casi toda la prensa el día de hoy: habrá más de 635 veedores internacionales para el 28 de julio. Dice el antetítulo: Canciller Iván Gil se reunió con diplomáticos. Y también ya al cierre de esta primera plana tenemos INAME, pronostica de 15 a 22 días de lluvias intensas. Bueno, justamente ese es el titular principal del Estado Falcón, el que tiene que ver con el ámbito electoral. 635 veedores estarán en las presidenciales del 28 de julio. Declaraciones del canciller de la República, Iván Gil. Abajo con gráfica informan sustitución en el acueducto con el objetivo de mejorar el caudal de agua potable hacia la península de Paraguaná. Este miércoles el gobernador del estado, Víctor Clark, inspeccionó los avances de la sustitución de 800 metros de tubería ubicada en la carretera Coro Falcón. Y atención con esto, porque la medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas posó para la portada de la edición de julio de la revista Vogue México, donde compartió su experiencia como atleta de alto rendimiento. Vio las fotografías de esa portada. Muy linda. Impactantes, impactantes, muy linda. Yulimar además hizo revelaciones en esa entrevista. Dijo que cuando era pequeña sufrió bullying y dio detalles. De verdad impactante la entrevista, pues parte de la entrevista que pude leer. Y vamos a hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos en la próxima parte. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y los mensajes que llegan a nuestra cuenta en X, @el_noticiero. ¿La hora? Por andar hablando de Yulimar pensé que se iba a olvidar. La hora son las 6:35 de la mañana. Ya venimos.
Los organizadores de los Juegos Olímpicos París 2024 intentarán bloquear los mensajes de acoso contra los 15.000 atletas en redes sociales que participarán durante esta justa deportiva. Un sistema impulsado por inteligencia artificial será implementado para proteger las cuentas de X, Facebook, Instagram y TikTok de los deportistas. Esta avanzada herramienta tecnológica tiene como objetivo identificar mensajes abusivos y alertar a las plataformas correspondientes para que los retiren, minimizando así su impacto en los atletas. Este proyecto ha sido desarrollado por la Comisión Médica y Científica del Comité Olímpico Internacional, en colaboración con la Comisión de Atletas de este mismo ente. Una medida que busca cuidar la salud mental y emocional de los deportistas y les permita representar a sus países en máximas condiciones. Renny Escalona, Televen. Vamos a iniciar revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en México. Tenemos la portada de el periódico La Voz. Dentro de sus titulares se encuentra el siguiente: buscan impulsar la economía local. Hay reunión entre legisladores y sector empresarial. Veamos ahora que trae en su portada digital El País de Honduras. Ellos titulan: Iglesias alejan recelos y aceptan los nuevos acuerdos migratorios. Revisamos ahora la portada de La Vanguardia. Este periódico circula en España. Titular principal: Vox da por rotos los pactos con el PP por el reparto de inmigrantes. Abascal rechaza la distribución de menores migrantes que ha asumido Núñez Feijóo y hoy decidirá su salida de los gobiernos autonómicos. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. La onda tropical número 19 está en el oriente venezolano. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Bolívar, la Guayana Esequiba y Delta Amacuro. La Guaira estará parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 31. Cumaná, parcialmente nublado, temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 33. San Cristóbal, parcialmente nublado, temperatura mínima 19 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.co.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, comenzamos con un mensaje que nos envía José Antonio Méndez. Ahí tienen la imagen del cierre de proyecto de los alumnos del 5º grado de la Unidad Educativa Celestino Ferrara de Barcelona, Estado Anzoátegui. Felicitaciones para ello. También por acá nos saludan y nos envían abundancia, bendiciones. La señora Taire Castro también envía bendiciones para todo el equipo que extendemos a nuestros televidentes. Y finalizamos con la señora Hilda Valera de Torres, 91 años. Bueno, feliz cumpleaños. Claro que sí, como siempre agradecemos todos esos mensajes que ustedes envían día a día a nuestras redes sociales. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Mucho más, Gaudí, mucho más, porque hay trabajos que presentaremos en el desarrollo de esta primera emisión, trabajos además de seguimiento sobre temas como, por ejemplo, el costo de la vida y también las alternativas que surgen. En este caso vamos a jerarquizar un trabajo de Harry Bonseguilemán. ¿Usted qué prefiere? ¿Reparar sus electrodomésticos o comprar un aparato nuevo? Precisamente nuestro compañero salió a las calles a consultarlos a los caraqueños, a los que habitan en la capital, sobre este tema. Bueno, llegan las vacaciones escolares y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se inicia esta temporada con diferentes planes recreacionales y culturales destinados a niños y adolescentes. Vanessa Urbano nos informará algunas opciones para estos meses de descanso. Bueno, continuamos. Nos vamos ahora al espacio de la cultura, ¿no? El artista plástico Onofre Frías presentó la exposición José Gregorio Hernández, Del Hombre al Santo. Mardola Prim nos tiene todos los detalles.
Vamos con temas internacionales, siempre jerarquizamos uno en los titulares de resumen. Bueno, por ejemplo, en Italia se activó la alerta por el calor en 27 ciudades de ese país. Mantenemos el seguimiento al tema político electoral y hoy vamos a tener como invitado al candidato presidencial por el partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Y luego, pues siempre cerramos las diferentes emisiones con arte y espectáculos. En lo actual conoceremos qué venezolanos dicen presente en la lista de los 50 más bellos de People en español. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso, bueno, siempre con las informaciones, los detalles y lo que va surgiendo en el desarrollo, pues, de la dinámica informativa, con Cruzmila y Adrián Barros. Buenos días. Gracias, Carlos. Muy feliz día para ti, feliz día para ustedes en sus hogares, a los compañeros aquí en el estudio y para mi compañero Adrián Barros. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, Cruzmila. Qué bueno. Gracias. Espero que tú también amanezcas muy bien. Y también ustedes, señores televidentes, muy buenos días, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Hoy es 11 de julio. Hoy se celebra el Día Mundial de la Población, una iniciativa de Naciones Unidas para tomar conciencia de los problemas que nos afectan a todos los habitantes de este planeta, sobre todo en asuntos relacionados con crecimiento y desarrollo. Bueno, amigos, nos vamos a una nueva pausa. Al regreso, más de 1 millón de hectáreas de bosques se están incendiando en Rusia debido al cambio climático. Continuamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, insiste en que la oposición venezolana apoya o se apoya en grupos paramilitares de Colombia para desestabilizar al país. Esa derecha extremista se ha ido a Colombia a buscar paramilitares. El Táchira sabe lo que es eso, pero lamentablemente Colombia ha estado en manos de los apellidos, de las oligarquías, y la han dividido. Una guerra de 70 años y todos esos grupos paramilitares los quiere traer la ultraderecha a Venezuela. Ya hicieron mucho daño. Hacen el trabajo sucio para hacer daño. Y luego el engaño. Pues el ciclo del daño y el engaño se les acabó. El presidente Maduro sostuvo que tiene como prioridad garantizar la paz en Venezuela. Estas declaraciones fueron ofrecidas en medio de la inauguración del acueducto La Mulata, en el municipio Pedro María Ureña, en el estado Táchira. Por su parte, el comandante del ejército colombiano, el general Luis Emilio Cardoso, aseguró que no tiene conocimiento sobre la existencia de un plan para atentar contra Venezuela que involucre a grupos paramilitares de su país. No tengo ninguna información al respecto, ni me han informado la inteligencia sobre que haya un grupo haciendo ese tipo de acciones. Entonces, esto ocurre luego de que representantes de diversos poderes públicos del país denunciaran que dirigentes de la oposición venezolana habían contactado al grupo irregular Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada para generar caos previo a la elección presidencial del próximo 28 de julio. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, asegura que nuestro país debe implementar un acuerdo entre gobierno nacional y oposición. El mandatario colombiano indicó que el tratado debe buscar las máximas garantías al sector opositor, respetando el resultado de las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Agregó que este pacto tendría que ser elevado como declaración unilateral del Estado ante una comisión de seguridad para tener mayor respaldo de ambas partes. Sostiene que una vez firmado el acuerdo, debería levantarse todo bloqueo económico contra Venezuela. Y el canciller de la República, Iván Gil, dio a conocer que cuentan con la totalidad de los veedores internacionales para el proceso comercial del 28 de julio. Podemos decir que tenemos ya al día de hoy más de 635 confirmaciones de veedores electorales que vienen a ver las distintas fases del proceso. Más de 65 organismos electorales o funcionarios de organismos electorales del mundo, algunos de ellos incluso directivos
que vienen a Venezuela. Gobiernos han sido invitados. El titular del Ministerio para las Relaciones Exteriores denunció ante el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela que sectores opositores buscarían interferir con el proceso de elección presidencial y atentar contra la vida del candidato a la reelección Nicolás Maduro. Adelantó que en los próximos días se darán a conocer los nombres de los presuntos responsables de los hechos que denunció. Motivado a un grupo paramilitar colombiano denominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra, que es un grupo al margen de la ley en nuestra vecina Colombia. Ellos alegan que han sido contactados por diversos factores de la extrema derecha venezolana para iniciar operaciones de sabotaje, operaciones de atentado, de asesinato, de interferir el sistema eléctrico, para poder, a través de ello, amenazar e influir en el resultado electoral. El canciller Iván Gil también denunció que las elecciones estarían siendo interferidas desde Estados Unidos, Europa, esto debido a las sanciones que recaen sobre el candidato a la reelección, Nicolás Maduro. Desde la sede de la Cancillería, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Venezuela produjo alrededor de 904.000 barriles de crudo por día en el segundo trimestre de este año, lo que representa un aumento de 4.62% respecto a los 864.000 barriles diarios registrados en los primeros 3 meses. Según cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, en junio el bombeo de crudo también tuvo un leve incremento de 1,31% comparado al mes anterior, pasando de 910.000 barriles diarios a 922.000 barriles diarios. El ministro de Energía e Industrias Energéticas de Trinidad y Tobago, Stuart Young, expresó su satisfacción por el anuncio de la empresa británica Shell de tomar una decisión final de inversión para proceder a la explotación de gas en Manatí, yacimiento que la isla comparte con Venezuela. La resolución surge luego de que la estatal Petróleos de Venezuela otorgara una licencia al gobierno trinitense para la extracción de este fluido con una vigencia de 30 años y con una producción de 185 millones de pies cúbicos por día en su primera fase. Se espera que la aprobación final de la compañía británica se realice a finales de este año y que el proyecto comience a ejecutarse en 2028. Venezuela presentó sus avances en materia económica en la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se lleva a cabo en Ginebra, en Suiza. El viceministro de Comercio Exterior y Promoción de Inversiones, Joan Álvarez Márquez, indicó que en el encuentro hablaron sobre las reformas que impulsa el gobierno nacional para recuperar y diversificar la economía del país. Agregó que con estas acciones se busca ubicar a Venezuela en una posición de mayor relacionamiento comercial internacional para favorecer a la población. Es el momento, amigos, de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso, una gandola cayó sobre un vehículo en la autopista regional del centro este miércoles. Volvemos con los detalles en minutos. El cierre del año escolar es la apertura de la temporada vacacional, momento en el que los padres comienzan a buscar opciones para que los más pequeños de la casa se entretengan. Un plan vacacional suele ser una de las alternativas para algunas familias, ya que el costo de esta actividad puede superar los $200. Entre los meses de julio y septiembre, diversos son los cursos y planes vacacionales que ofrecen las empresas, donde la cantidad de días, cronogramas de actividades, comidas y refrigerios pueden incrementar los costos. Estos camping van dirigidos a niños desde los 3 años hasta adolescentes de 15 años, que serán agrupados de acuerdo a su edad. El día 21 de julio es el Día del Niño y el lunes 22 arrancamos nuestra temporada. Manejamos 6 semanas consecutivas, terminamos el 30 de agosto, suministramos la merienda, la hidratación constante durante todo el día, manejamos una tarifa de $180 la semana
Y a partir de eso es una preventa que nosotros estamos haciendo y a partir de esta semana subimos a 210 el costo de la semana. Evidentemente manejamos todas las áreas del club que incluyen pádel, equitación, bowling, tenis, softball, bolas criollas, voleibol, fútbol, kicking ball. Todos los días tenemos piscina y tenemos piscina en tanto recreativa como académica. Las actividades enfocadas en los intereses de los niños van desde lo recreacional hasta lo cultural, pero existen distintas alternativas que se adaptan al bolsillo de cada representante. Por ejemplo, hay paquetes que no incluyen comidas y por ende son más económicos. Este es un plan semanal, de lunes a viernes. ¿El precio del plan vacacional? $50 a la semana. Empieza a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hay días que vamos a un parque, otro día toca, por ejemplo, ir al Ávila, el día de la piscina, hay día de cine. Debe de traer su desayuno, almuerzo y merienda. ¿Ustedes se encargan de la hidratación? Sí. Correctamente. Caracas ofrece diversas actividades como parques al aire libre, visitas a museos o salidas al cine o teatro que se pueden realizar durante el fin de semana. Pero veamos, ¿qué tienen pensado los padres caraqueños durante esta temporada vacacional? Son complicadas las opciones desde el punto de vista económico. Aquí en Caracas, ¿cuáles son las opciones para ustedes? Mira, aquí en Caracas está, como siempre, el clásico Parque del Este, pero también los museos, nos gusta mucho visitar los museos. El Teatro Bolívar pasa funciones de cine para los niños también a precios módicos. Están en voleibol, en las, ¿cómo se llama? En la UCB. Hay un sitio allí en la UCB, martes y jueves, pasear por Caracas, aprovechar las vacaciones. Y otras de las opciones son las visitas a los zoológicos como el que está en Caricuao, que ofrece un terrario con más de 90 especies diferentes. Sin duda, una oportunidad para el disfrute en familia y compartir con la naturaleza. El costo de estas entradas tiene un valor de $1 los niños y $3 los adultos. Vanessa Urbano, Televen. Pero las lavadoras y neveras encabezan la lista de electrodomésticos que más reciben los técnicos para su reparación. Para muchas familias, comprar un equipo nuevo está fuera de su presupuesto. El siguiente es un reportaje de Harley Monseguilemán. Hay más demanda de reparaciones porque la gente, más que todo, lo que hace es reparar. El señor David González tiene 23 años trabajando como técnico y dice que en los últimos años ha aumentado la demanda. Es experto en electrónica y las tarjetas de las lavadoras son las que más fallan. La reparación más económica va desde $50. Lo de la nevera mayormente es por el gas y eso oscila como entre $80, $70. Si es un motor que se dañó. El motor sale como 140, incluyendo el motor, más la mano de obra y todo eso. ¿Y si es un aire acondicionado que está malo? El aire mayormente, los compresores del aire son muy costosos. Y mayormente más que todo es por fuga de gas y eso y mantenimiento. El aire más que todo es por mantenimiento. La dinámica de los técnicos no son iguales. Algunos cobran desde $5 en adelante solo la revisión. Veamos los precios de algunos electrodomésticos nuevos. Van de la siguiente manera. Hay lavadoras de 10 kilos desde $215, neveras de 10 pies desde $580, aires acondicionados de 12.000 BTU desde $260. En Caracas cada realidad es diferente. Sin embargo, la mayoría de los que encuestamos para este trabajo prefieren comprar electrodomésticos nuevos. Preferible comprarlo nuevo porque sale muy costoso mandarlo a reparar. Lo mismo que comprarlo nuevo. Comprarlo nuevo porque los precios están accesibles. Sí. ¿Cómo harías? ¿Cuánto tendrías que reunir para comprar uno nuevo? ¿Qué estrategia utilizarías? Guardar. Eso es lo que hace uno, reunir poco a poco. Tú sabes que estamos donde la gente de repente te dice que le cambió algo y no se lo cambió y tú sabes que es así. Entonces uno es como muy cauteloso en cuanto a eso. Y también están los que prefieren mandar a reparar. Ahorita la situación del país no está muy buena como para comprar un electrodoméstico nuevo. Muchos caraqueños coinciden en que los electrodomésticos más pequeños no vale la pena repararlos. Las licuadoras, por ejemplo, se consiguen desde $20 y microondas desde $60. También está la opción de comprar cualquiera de estos electrodomésticos usados. Los precios varían dependiendo de la condición y del tiempo de uso. Sin embargo, debe tomar en cuenta que este método no tiene ningún tipo de garantía. Harley Monseguilemán, Televen.
José Gregorio Hernández, del hombre al santo, es la exposición del artista plástico Onofre Frías, que desde la Galería Universitaria de Arte en la UCB rinde tributo al médico de los pobres. Tras 4 años de investigación y trabajo, Frías busca presentar un José Gregorio más humano. A José Gregorio se le pide y se le reza, pero también se le venera y se le rinde honor a través del arte. Tal es el caso de la exposición José Gregorio Hernández del hombre al santo. Son 61 obras elaboradas en técnica mixta entre dibujo e impresiones en canvas digitalizadas en alta resolución y luego intervenidas. Es un recorrido de 30 metros en el que se verá al beato con su tradicional bata blanca o su traje negro en medio de una diversidad de flores y colores tropicales. Me sentí identificado con él en esa espiritualidad de como incluso diseñando, pintando, tocando, porque manejaba también la música y también pintaba. Entonces me identifiqué como creador con José Gregorio Hernández y de ese nivel lo he ido elevando a una deidad con mi lenguaje plástico, que es la tropicalidad, o sea, porque es un santo de este trópico. Paralelamente, en la sala de conciertos se presentó el monólogo El tiempo de Dios es perfecto, escrito y protagonizado por José Juan Peraza y con el que se recrea la vida de Goyito a través de anécdotas. He querido siempre transmitir un José Gregorio más coloquial, más cercano a uno, menos el médico. Quizás el Goyito que todos queremos, que todos cotidianamente tenemos en la casa, que todos amamos y que de alguna manera queremos imitar en su caridad, en su disponibilidad, en su paciencia, en su trabajo. En este homenaje también se sumó la Cátedra Libre José Gregorio Hernández de la Facultad de Medicina de la UCB. Apuestan por la difusión de la vida y obra del médico de Isnotú. Considero que José Gregorio Hernández, en un sitio donde existen tantas religiones, y con tantas facetas tan ricas del doctor Hernández, es necesario involucrarlo con todas sus facetas. Por ejemplo, ya se dictó una charla que es José Gregorio aficionado a la música y al baile. La exposición José Gregorio del hombre al santo estará abierta al público en la UCB hasta el 18 de julio. Se espera que se pueda disfrutar en el Museo Sacro a partir del mes de septiembre. Mardoley Brin, Televen. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con Volante Estudio y GBG Arts, anunció el lanzamiento de la segunda edición del concurso de arte contemporáneo Creadoras. Las directoras de este proyecto, Ana Volante y Gabriela Benaín, indicaron que la convocatoria estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año. Tenemos 2 tipos de premios, o sea, en 2 categorías, artes visuales y artes utilitarias. El primer premio son $5.000 y el segundo son $3.000. De igual manera, la pieza que envíen, si es la ganadora, no puede estar comprometida con ninguna otra institución cultural ni puede haber sido exhibida anteriormente. Este es un proyecto que me llena el corazón de emoción porque hemos estado durante muchos años esperando darle la visibilidad a todas estas mujeres venezolanas. Por su parte, la secretaria general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Alejandra Claro, aseguró que la institución apuesta por el potencial artístico de la región y busca proyectarlo en el mundo. Está comprometida con la cultura porque cree que el arte es una expresión de la identidad, la diversidad y la creatividad de los pueblos latinoamericanos. La cultura también contribuye al desarrollo humano, social y económico de la región al fomentar el diálogo, la participación y la integración. Alejandra Claro indicó que a través de este concurso se busca visibilizar y reconocer el aporte de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Aprovechó para extender la invitación a las artistas venezolanas para que envíen sus propuestas a través del sitio web de la CAF. Más de 100 niños de las escuelas municipales de Chacao, en el estado Miranda, realizaron su primera comunión. El alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, aseguró que desde la alcaldía buscan que todos los pequeños fortalezcan su fe. Y yo me siento orgulloso que cada vez son más niños los que se suman y que nosotros hacemos este gran esfuerzo, pero con el mayor cariño del mundo, porque es nuestro compromiso
seguir formando niños y niñas bajo la doctrina de Dios y bajo los ojos del Señor. Y a ustedes, niños, decirles que hoy, a partir de hoy, es un día muy especial. Esto no es simplemente un acto de comunión, sino un acto en el que ustedes reciben a Dios. La celebración eucarística a cargo del sacerdote Nelson Molina se realizó en la iglesia Don Bosco de Altamira. Este programa fue iniciativa de la primera dama del municipio de Chacao, Vanessa Barris de Duque, con el apoyo del equipo de la alcaldía y la empresa privada. En Anzoátegui, el candidato de la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia, aseguró que su plan de gobierno contempla la recuperación de PDVSA y de la red de distribución eléctrica. El candidato participó en una concentración en el crucero de Lechería, desde donde prometió acabar con la que denominó crisis del sistema eléctrico. Desde el primer día trabajaremos para que dejen de vivir con apagones, sobre todo aquí en este estado. Ellos acabaron con toda la infraestructura eléctrica de este país. Lo convirtieron en una oscurana. Hasta la Sayona tiene miedo de salir de estos pueblos abandonados. Volverá la luz, y no solo la luz eléctrica, volverá también la luz de la esperanza. González además dijo que es importante realizar un cambio en el modelo económico en el país para garantizar la estabilidad y sustentabilidad de los ingresos de los venezolanos, así como mejorar la atención en sectores como salud, educación, alimentación, entre otros, que eleven la calidad de vida en la población. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En su visita al estado Monagas, el candidato presidencial por el partido Alianza del Lápiz, Antonio de Carri, señaló que ofrece a los venezolanos un gobierno de cambio y transformación. Yo quiero darle a los venezolanos estabilidad, y la estabilidad también va para los funcionarios públicos que han sido golpeados, amenazados. De mi mensaje a los maestros venezolanos, a los enfermeros, a los médicos y a los policías: tienen garantizado conmigo una carrera para el servicio público y para realmente atender a la gran masa venezolana que está tan olvidada. Es un proceso de cambio y de transformaciones que obviamente viene con mucho desajuste, que viene con muchos obstáculos, pero que los obstáculos para conseguir la democracia se hacen todos los días. Y vamos a luchar para que esos venezolanos tengan que, además puedan ejercer en las próximas elecciones, además en su propio país. Destacó que el Consejo Nacional Electoral viene desarrollando un buen trabajo, sin embargo considera que para alcanzar el mejor proceso democrático en el país es necesario el debate presidencial. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. El candidato a la reelección por el Gran Polo Patriótico, Nicolás Maduro, el presidente de la República, se comprometió a proteger de grupos paramilitares a los estados fronterizos de Venezuela. Así lo aseguró durante un acto de campaña en San Cristóbal, en el estado Táchira. Y les digo, no podemos permitirle que traigan la delincuencia transnacional ni a los paramilitares a Venezuela. Que esa ultraderecha que odia quiere traer la violencia en el mes de julio. Pero les aseguro, y lo juro, Táchira, y se lo juro a los Andes y a Venezuela, no se lo vamos a permitir. Y en Venezuela va a haber paz antes, durante y después del 28 de julio. El presidente Maduro exhortó a todos los venezolanos a ejercer el voto de forma consciente el próximo 28 de julio. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, José Agustín Campos, envió 400 kilos de alimentos para apoyar a los afectados de Cumanacoa en el estado Sucre. Entonces es momento de solidaridad, es momento de apoyo, es momento de hacer el esfuerzo de desprenderse de algo
para darle calor a quien ha quedado sin nada. Vamos desde aquí, seguimos haciendo el llamado, seguimos insistiendo desde Monagas a seguir respaldando a estos venezolanos afectados y al mismo tiempo decir también que la construcción, la reconstrucción no es solamente una tarea del gobierno, sino también es una tarea del sector privado y es una tarea de cada venezolano en particular. Asimismo, hizo el llamado al sector empresarial de Venezuela para incrementar el apoyo solidario a las familias que perdieron sus enseres y viviendas en Cumanacoa, Estado Sucre, al tiempo en que realizó la propuesta para profundizar las políticas públicas y realizar una auditoría física y técnica a todos los puentes, alcantarillas, cunetas, entre otros. Esto como medida de prevención ante los desastres naturales que se presenten en el país. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Vamos ahora al estado Mérida. 2 turistas fueron rescatados por funcionarios de Protección Civil luego de haberse desviado por un camino y perderse cuando pretendían llegar al lugar recreacional conocido como las aguas termales de Musuy. Ocurrió en horas de la noche en el municipio Rangel, ubicado en el páramo merideño, cuando 2 ciudadanos, ambos de 33 años de edad procedentes del estado Zulia, se extraviaron en el sendero hacia el sitio turístico. Luego de una llamada de alerta, funcionarios del Centro de Coordinación de Protección Civil del Eje del Páramo iniciaron las labores de búsqueda y rescate terrestre, logrando contacto visual e indicándoles que permanecieran en el sitio para posteriormente realizar el descenso de la zona montañosa en la que estaban perdidos hasta el lugar donde estaba el vehículo que los transportaba. Se conoció que les realizaron pruebas médicas, entre estas físicas y psicológicas, y ambos arrojaron resultados positivos. Para quienes trabajan en el sector turismo es importante que cuando alguien desee conocer estos sitios contrate los servicios de un vaquiano o guía certificado para evitar este tipo de situaciones. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. La tarde de este miércoles se volcó una gandola en la autopista regional del centro y cayó sobre un vehículo particular con varias personas adentro al momento del impacto. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 28, sentido Maracay, estado Aragua. Bomberos de Miranda atendieron a los 3 afectados que se encontraban en el vehículo, quienes fueron trasladados a un centro de salud. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. Al regreso en las notas internacionales, fue atacado a tiros vehículo asignado a la vicepresidenta de Colombia. Es el titular del Poder Ejecutivo, jefe de Estado, de Gobierno y de la Hacienda Pública. Es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional y el encargado de dirigir las relaciones exteriores. Una vez electo tendrá un periodo de 6 años y podrá reelegirse de forma indefinida. Así lo establece la Carta Magna. Los requisitos para optar al máximo cargo son: ser venezolano por nacimiento sin otra nacionalidad, ser mayor de 30 años, de estado seglar, no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme. Entre sus atributos están cumplir y hacer cumplir la legislación, nombrar al vicepresidente de la República y a ministros, así como a funcionarios del gabinete ejecutivo, celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, declarar estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución, convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. El presidente de la República deberá rendir cuentas ante la Asamblea Nacional una vez al año, en los primeros 5 días del mes de enero. Tendrá que presentar los resultados de su gestión y la contabilidad pública. Su mandato podrá ser revocado mediante referéndum revocatorio. El presidente constitucional de la República cuenta con su fórmula, el vicepresidente ejecutivo. Este podrá representarlo en actos de interés para el país. También puede asumir el cargo de presidente de forma temporal de ser necesario. Además, preside el Consejo de Estado y Consejo Federal de Gobierno. Este 28 de julio, recuerde que el equilibrio en la información es su mejor opción.
Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia. El carro principal de la caravana de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, fue impactado este miércoles por una bala cerca del municipio Timba, en el Cauca. Afortunadamente, la vicepresidenta no viajaba en el vehículo. El proyectil, al parecer de un fusil, entró en el vehículo después de impactar en el techo justo por encima del vidrio panorámico sin producir heridos. Márquez pidió a los grupos que operan en la región, especialmente al Estado Mayor Central, principal disidencia de las FARC, silenciar las armas y permitir al Cauca vivir en paz. Recordemos además que el pasado mes de junio, Sigfredo Márquez, padre de la vicepresidenta, fue objeto de un atentado cuando viajaba junto a un sobrino de la vicepresidenta. El gobierno de Panamá anunció que fueron cerrados entre 4 y 5 pasos en la selva del Darién. El ministro de Seguridad Pública del país indicó que la medida busca resguardar la integridad de los migrantes en la frontera, así como disminuir el número de personas que transitan ilegalmente por el lugar. Afirmó que el objetivo es implementar un paso humanitario que vaya desde el sector Cañas Blancas y termine en la población de Lajas Blancas. Vamos a Italia. Las autoridades han activado la alerta por calor en 27 ciudades. En 11 de estas, entre las que figuran las islas de Sicilia y Cerdeña, se implementará la alerta de máximo nivel debido a que las temperaturas podrían situarse entre los 42 y 43 grados. El Ministerio de Sanidad señaló que otros de los sitios que se verán afectados son Bolonia, Florencia, Roma, Venecia y Turín. Más de 1 millón de hectáreas de bosques se están incendiando en Rusia debido al cambio climático. El Ministerio de Situaciones de Emergencia señaló que actualmente se registran 500 focos en el país. Sin embargo, afirmó que esta cifra está en baja con respecto al 2023. El ente indicó que esta situación ha ocasionado que más de 6.000 personas se hayan movilizado a otros estados. $23 años después, Colombia consigue su pase a la final de la Copa América al vencer a Uruguay 1-0. Y usted disfrutó de este encuentro a través de la pantalla de Televen, tu canal. Colombia se fue adelante en el marcador en el minuto 39 con un gol de Jefferson Lerma, con un cabezazo que batió al guardameta uruguayo. Con ese tanto, los neogranadinos han marcado ya 5 goles por esta vía de cabeza de los 12 que llevan en el torneo. La segunda mitad fue absolutamente de Uruguay, que aprovechó la expulsión del jugador colombiano Daniel Muñoz al finalizar la primera mitad para encerrar a Colombia en su área. Pero los cafeteros lograron defender y su ventaja a toda prueba y clasificar a la final luego de ganar por esta mínima diferencia en un partido de infarto. Con esta victoria, la selección colombiana disputará su tercera final en la historia de la Copa América. Se enfrentará ante su similar de Argentina este domingo 14 de julio, juego que no se puede perder a través, por supuesto, de la señal de Televen. Al finalizar el partido, Darwin Núñez, delantero uruguayo, tuvo un encontronazo con un par de aficionados colombianos que se encontraban en la tribuna. En videos quedó registrado cómo los jugadores de la selección uruguaya se enfrentaron a golpes contra la afición colombiana, que en ese momento celebraba. Antes de eso, pelearon en medio del campo contra los jugadores colombianos. De acuerdo con las normas de la Conmebol, el conjunto charrúa podría recibir una sanción económica por sus acciones después del partido. Una vez se conozca el informe del árbitro mexicano, se sabrá quiénes son los jugadores responsables y sus respectivas multas. Por su parte, Inglaterra pasó a la final de la Eurocopa 2024 al derrotar 2-1 a Holanda.
El Caracas Fútbol Club volverá a jugar en el Estadio Nacional Brígido Iriarte para lo que será el torneo clausura de la Liga FUTB, luego de largos años jugando en el Olímpico de la UCB. Así lo anunció su presidente, Rostin González. Con la misión de regresar a lo más alto nivel deportivo, el Caracas Fútbol Club busca encontrarse con su historia y para ello volverá al paraíso, al recinto donde por décadas obtuvo varias alegrías. Nos hace volver a lo que fue nuestra cuna, como esta sede del Brígido. Un valor que llevamos en el corazón y que nos va a llevar a vivir buenos momentos. Contentos de regresar al Brígido. Muy contentos con un torneo que está a punto de comenzar, el torneo clausura 2024 de la Liga FUTB. Y creo que estamos dando un paso importante. El ministro del Deporte, Mervin Maldonado, aseguró que el estadio cuenta con todas las comodidades para el disfrute de los aficionados, además de un engramado de talla internacional. Ha sido una recuperación integral que se le ha hecho al Estadio Olímpico Nacional Brígido Iriarte para que el fútbol, para que el atletismo, para que las diferentes disciplinas puedan, por supuesto, hacer uso de ella con una nueva etapa en lo que es su mantenimiento, y ahí hemos hecho el esfuerzo especial. Ustedes pueden observarlo hoy, pueden observarlo en las imágenes hace 6 meses y ven cómo cada día va mejorando, y es porque hemos hecho un esfuerzo especial en las normativas, en los protocolos de mantenimiento, en el buen uso de la fanaticada que viene a observar acá, que viene a disfrutar. El Caracas querrá seguir haciendo historia. De sus 12 títulos logrados, 9 han sido celebrados en este estadio Brígido Iriarte. Manuel da Silva, Televen. Con esto hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista al candidato presidencial por el partido Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín. Bien, conversaremos con Claudio Fermín, candidato presidencial por el partido Soluciones para Venezuela. Bienvenido, Claudio, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes en el día de hoy. Ya comenzó la campaña electoral, ¿no? Ya comenzaron las ofertas, los planteamientos, en fin, más se suman otros elementos importantes para la controversia, ¿no? Que de ello pudiéramos también conversar con Claudio. Pero en principio, te hago una pregunta, ¿por qué candidato presidencial nuevamente? ¿Y cuál es tu oferta? ¿Qué planteas? ¿Qué te diferencia del resto de las alternativas? Muchas gracias, Carlos, por tenerme acá en la entrevista, y muchas gracias a Televen. Lo primero que planteo es que la toma de decisiones públicas que ha venido los últimos años, muchos años, concentrada en un solo partido, tiene que ser modificada. Esa manera de tomar decisiones, que las toma solo quienes representan un punto de vista, ha ido creando en el país incontables conflictos. No solamente ese perfil autoritario, arbitrario, de perseguir la propiedad o de abusar del poder, sino que además tomar decisiones basado en una sola fuente de información o en un solo interés, eso genera que todo el país se sienta aislado. Por eso yo he planteado un gobierno de amplitud, un gobierno en el que esté representado el abanico político diverso que pueda ponerse de acuerdo en un programa mínimo, y un gobierno de integración. Yo llamo un gobierno de integración, Carlos, donde estén los factores más importantes de la producción, porque el gran problema que tenemos es económico. ¿Cómo se pueden tomar decisiones en un gabinete si no están quienes ponen el capital, quienes pagan la nómina, quienes compran equipo, quienes pagan impuestos? Si no está la fuerza de trabajo, los empleados, los obreros, los gerentes, si no está el conocimiento. Tenemos más de 90 universidades e institutos tecnológicos en el país y ninguno forma parte de las decisiones. Entonces, ciencia y tecnología, las universidades, el factor trabajo,
gerentes, empleados, manuales o intelectuales del trabajador, y el factor capital, el empresario, se están enterando de las decisiones públicas. Por eso que tú después dices, que ocurren, eso no puede ser. Pero te escucho y creo que eso converge con muchas de las propuestas de otros candidatos presidenciales también. ¿Por qué no hacer causa me común? contentaría mucho, no las he escuchado. No, por lo Las menos otras el propuestas- candidato de la plataforma, González Urrutia, y el candidato de la Alianza del Lápiz, y de alguna manera Luis Eduardo Martínez de la Acción Democrática, la otra, ¿no? Porque dicen que hay dos. En fin, más o menos hablan, hemos conversado con ellos Bueno, yo dentro, creo, dentro de esa línea. ¿no? Siendo así, entonces hay espacios para el entendimiento, hay espacios para la convergencia. Yo he escuchado planteamientos que tienen que ver con la amplitud política, es decir, con gobiernos de alianza de partidos, con lo que me parece que hay que estar de acuerdo porque sería un paso de avance. Un gobierno conformado por 2, 3, 4 organizaciones políticas que se pongan de acuerdo es un gran avance en relación a un gobierno monopartidista. ¿Incluiría eso al chavismo también? Pero claro, pero a eso voy, pero no es suficiente. Yo quiero, y está hablando un político, no, el entendimiento político es necesario. Una especie de pacto de punto fijo, como lo ocurrió después del 58. Sería extraordinario, es necesario el entendimiento, la convivencia, la sinergia, el interés nacional. Pero ese pacto político no es suficiente si usted no incluye los factores de la producción. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay desempleo, en Venezuela tenemos desmantelado el aparato productivo. En nuestro país necesitamos recuperar el Producto Interno Bruto y eso no se puede hacer teniendo como testigos, como jarrones chinos, testigos distantes, repito, a los agricultores, a los industriales, a los promotores de turismo, a las fuerzas sindicales, a los rectores universitarios, a los consejos de facultad, a los decanos. Entonces, eso no va a ser fácil, ¿no? Bueno, no, claro que no va a ser fácil, pero el camino que propongo crear un gobierno de consenso con todos esos factores. Carlos, y lo más difícil es que en esta cultura de la confrontación... El país está agotado de eso, de paso. Exhausto. Las encuestas de opinión pública lo reflejan. Exhausto. El país ha visto cómo el conflicto político, cómo quienes proponen el exterminio del contrario de lado y lado, no es que son un factor contribuyente, es que son una causa fundamental del atraso económico. Ahora, ¿cómo evitar que muchas de esas representaciones o esos sectores que tú planteas que se integren en un gobierno no, como se dice gráficamente, alen la sardina hacia su lado? Los empresarios hacia lo suyo, los trabajadores hacia lo suyo, las universidades también hacia lo suyo, en fin. Qué buena pregunta, porque Carlos. son intereses. Es que ese es justamente la almendra, esa es la nuez del problema. Cada sector del país es acusado de defender sus intereses cuando eso es lo más normal. Lo correcto es que los empresarios defiendan sus intereses, que los trabajadores defendamos nuestros intereses y que las universidades donde se construye conocimiento y se crea conocimiento y se investiga tengan derecho a que se haga uso de su trabajo. Entonces, en una mesa de trabajo donde diferentes sectores de la producción se ponen de acuerdo, aunque se retrasen las decisiones, eso es lo justo. Ahora, ¿por qué entonces un sector político va a imponerle sus intereses a los factores de la producción que son los que crean bienestar? Bueno, ese es mi punto. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ¿Cómo no? Claudio. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Estamos con Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Soluciones para Venezuela. Bien, seguimos con Claudio Fermín, candidato presidencial. Claudio, hablar de política, ¿no? Lo que se está marcando, ha comenzado la campaña electoral del 4 de julio, en fin, la semana pasada, cada quien está presentando su oferta, tú has resumido algo de lo que es tu oferta electoral, pero esas investigaciones de opinión pública están marcando una clara y definida, para muchos, tendencia hacia la polarización. Es decir, que el resto de los candidatos estarían en minusvalía, ¿verdad?, desde el punto de vista del sufragio, y la candidatura de Maduro, junto con la candidatura de González Urrutia de la Plataforma Unitaria, estarían pues disputándose los puestos y los sufragios y votos principales. Bueno, yo creo que eso es la primera fotografía, la polarización extrema. Y la polarización extrema
tiene un mensaje que podríamos resumir, si me permites, vota contra estos, diría el gobierno, vota contra estos, y diría la gente de la plataforma, vota contra el gobierno. Y yo le digo al país, ¿por qué en vez de hacerle eco a ese planteamiento de la exclusión, vota contra este o vota contra este, ¿por qué no elegir? Yo invito al país a elegir qué es lo que queremos dentro de un abanico de opciones, no que nos dejemos acorralar por esa polarización que luego tiene como subproducto inmediato una campaña propagandística. Usted saca una encuesta de hace 2 meses, 3 meses, entonces la encuesta misma se quiere convertir en una profecía autocumplida, pero no discutimos entonces de cómo integrar un gobierno, no discutimos cómo reformar el Estado, que yo propongo una reforma profunda para que el Estado se dedique al servicio y no al lucro. El lucro debe ser para los ciudadanos. No discutimos sobre el problema de la producción. Retomar la descentralización, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente de acuerdo. Mira, el país que tenemos, Carlos, no es el país de 1959, que tenía 2 universidades. No, el país de hoy, como antes lo dije, tiene más de 90 universidades y de tecnológicos, de institutos de educación superior. Claro, con grandes carencias también, dificultades en la formación académica. Pero con grandes valores. Súmale una diáspora significativa que se ha marchado con su conocimiento fuera de Venezuela. Pero tomemos en cuenta lo que tenemos aquí, no lo que se fue. Aquí tenemos cámaras de comercio, aquí tenemos asociaciones de productores, aquí tenemos una juventud pujante que quiere labrarse un futuro y que no tomó la opción de la diáspora, que es muy dolorosa, pero se quedó aquí. Entonces, Venezuela tiene una gran potencia, una gran fortaleza, pero eso hay que unirlo. Eso no cabe dentro del discurso excluyente de quienes encabezan las encuestas. Ahora, la intención del discurso es muy fuerte, la polémica es muy dura, es muy áspera, pero lo que se está viendo hasta ahora en lo poco de campaña y aún antes de la campaña electoral. Muy áspera y muy dura. Y no es más que el retrato de la personalidad básica de los polos. Es que los polos son así. Este lenguaje duro de la exclusión, de no volverán, los meteré presos a todos, eso no es una cosa cosmética, propagandística, es que así son. Pero así. está permeabilizando hacia la gente, así. ¿no crees? Bueno, pero es que eso es lo grave, por eso yo llamo al país a elegir, y yo le pido a Venezuela, con mucho respeto, a quienes votaron por el presidente Chávez y por el presidente Maduro, que evalúen qué tenemos después de 25 años. Y le pido a quienes creyeron en la presidencia interina, una cosa tan dañina durante 5 años, a quienes han creído en solicitar sanciones contra Venezuela, a quienes promovieron antes la abstención, que fue la llave secreta del continuismo chavista. ¿Ustedes creen que recibieron una buena orientación? Entonces yo les pido que evalúen y que cambien de opinión. Vamos a elegir un futuro distinto. Bueno, lo importante también es lo que ocurre el 28, ¿no? Y lo que ocurra post 28 de julio. Ahí está lo fundamental, porque o se reelige Maduro o habrá otro que gane la elección. Bueno, yo aspiro que haya un cambio, pero que haya un cambio para bien, no un cambio para mayor conflictividad. No un cambio no creo para que lo desee la gente, extranjero. no, digo porque el medidor fundamental son esas encuestas de opinión pública, algunas serias, otras no tan serias, bueno, pero es que las marcan el agotamiento de la gente, ¿no? Claro que la gente está agotada, todos estamos agotados, todos estamos exhaustos, pero no podemos rendirnos. Es decir, no podemos decir, esto se lo llevó quien lo trajo, no podemos resignarnos, tenemos que seguir luchando. Ahora luchemos para un cambio que haga que el país funcione. No un cambio para que venga la venganza, para que haya más conflictividad. Un cambio para que funcionen los servicios públicos, Carlos. Un cambio para que haya abastecimiento de agua, para que cesen los apagones, para que vengan las inversiones. No es fácil corregir todo eso. Bueno, pero el reto que tengamos para que el trabajador sea remunerado. Reivindicar la industria petrolera, las empresas básicas que están en una situación... Exacto, pero ¿cómo reivindicas las empresas básicas si tú no tomas en cuenta los aportes del empresariado, si tú no respetas capital a la nacional clase trabajadora, e internacional también, si tú no le haces caso a ninguna de las facultades de ingeniería del país? Y seguridad jurídica. Absoluta, es necesario. Para el inversionista. Ahora, es necesario la seguridad jurídica, pero pueden auspiciar la seguridad jurídica quienes de manera perversa dicen que todavía hay otra Asamblea Nacional que no es la que funciona.
Eso es ficción, ¿no? Pero pueden auspiciar la seguridad jurídica quienes siguen creyendo que hay una Asamblea Nacional paralela y que reciben millones de dólares por eso, que promueven el paralelismo ¿Pero cuántos de ese institucional? grupo político o de esos grupos políticos creen en eso? Bueno, pero ellos son los que están promoviendo un candidato que está en la polarización. Es decir, estas son cosas que hay que decirlas con respeto, pero con sinceridad. Porque yo veo que hay un lenguaje edulcorado de buenas relaciones, pero esa misma gente que tiene ese lenguaje supuestamente tendiendo un ramo de olivo, es la gente que sigue pidiendo bloqueo, que sigue auspiciando una Asamblea Nacional paralela. Es decir, no son sinceros. Por eso yo llamo al país a elegir otra opción que hable con la verdad. Bueno, Claudio, muchas gracias por haber compartido y haber presentado algunas de las ideas que manejas en la promoción de tu figura y tu campaña electoral como tal. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales @loactual_tv y mi cuenta personal @Mandy Mesa. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculo contándoles que hay varios venezolanos en la lista de los 50 más bellos de People en español. 5 criollos destacan en la clasificación, en la que también aparecen figuras del mundo del entretenimiento como Cristian Nodal o Nati Natasha. En el ranking dividido por categorías o secciones están Danny Ocean, Marjorie de Sousa, Daniel Del Vitar, Alejandro Chaván y Carolina Sandoval. El intérprete de Me Rehuso figura en el apartado de Bellos 2024, A Su Ritmo, en la que también destacan artistas como Don Omar, Karol G, Maluma, Peso Pluma, entre otros. Mientras que en la sección Bellos 2024, pantalla chica, grandes estrellas figuran como Marjorie de Sousa y Daniel Del Vitar. Por su parte, el actor Alejandro Chaván y la periodista Carolina Sandoval destacan en el apartado de Bellos 2024, nuevos aires junto a personalidades como Ricky Martin. Amigos, y continuamos hablando de talento nacional, y es que los Beat 3 y Desorden Público tendrán una presentación especial en nuestra ciudad capital. Este jueves a las 8 de la noche en nuestra ciudad capital se presentará esta agrupación que tiene más de 20 años de trayectoria artística con su enérgica interpretación de los Beatles. Por su parte, Desorden Público, con sus casi 40 años cosechando éxitos y estremeciendo escenarios nacionales e internacionales, también por supuesto dirá presente al ritmo de Aska y el Latin Rock. Cabe destacar que este año los Beat 3 han sido nuevamente invitados a presentar a Venezuela en el legendario Festival Internacional de los Beatles por décadas, que se celebra la última semana de agosto de cada año en Liverpool, Inglaterra, ciudad natal del famoso cuarteto. Mientras que Desorden Público está regresando a una gira por Colombia y México para continuar con la producción de un nuevo disco, el cual será su número 12 grabado en estudio. Y avanzamos con más, y es que Brad Pitt no tiene contacto con la mayoría de sus hijos. La relación del actor y sus hijos sigue en estado endeble, pues según diversas fuentes cercanas a la familia, el vínculo del famoso intérprete con la mayoría de sus hijos, se ha ido acabando con el tiempo, desde su separación con Angelina Jolie en el 2016. Recordemos que los coprotagonistas de Señor y Señora Smith comparten 6 hijos: Maddox de 22 años, Sahara de 19, Charlotte de 18, Pax de 20 y los gemelos Knox y Vivienne de 15 años de edad. No obstante, otra fuente cercana a la familia describió a la revista People que Pitt prácticamente no tiene ningún contacto con sus hijos adultos y su interacción con los menores de edad ha estado limitada en los últimos meses por su agenda de trabajo. La misma fuente también precisó que Brad Pitt tiene derecho de visita con los más jóvenes por el acuerdo
de custodia al que llegó con Angelina Jolie y todavía intenta mantener esa conexión. Amigos, y seguimos con Ryan Reynolds, la condición que puso para volver a interpretar Deadpool. Fue durante el rodaje de la cinta Proyecto Adam, que estuvo dirigida por Shawn Levy, que el famoso artista le comentó a su director mientras se encontraba en Vancouver, Canadá, algo que lo condicionara para volver a encarnar a Deadpool. Sé que va a ser difícil, sé que vas a decir que no, pero solo volveré a ser Deadpool si tú lo diriges. Por lo que el director se sintió comprometido y aceptó con tal de ver de que Reynolds volviera a la pantalla grande con uno de los personajes más relevantes de Marvel Studios. El director le respondió al actor que le encantaría dirigir esa película, por lo que ahora Deadpool y Wolverine llegarán a las pantallas de cine el próximo 24 de julio. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, hemos concluido la primera emisión por el día de hoy. Esto se aprecia corto, ¿no? Así que, bueno, será mañana otra vez después del himno nacional, muy temprano.